vayamos tomando asiento, que se invite a la gente que está afuera para poder compartir con ustedes, por favor, lo que sería el proyecto de declaración de la 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, de manera tal de que todos tengan la oportunidad de conocerla. Este draft, este borrador, ha sido producto de un proceso de consulta que llevó a cabo Miguel Ángel con todas y todos ustedes. Por lo tanto, creo que refleja de manera bastante fidedigna lo que cada uno de ustedes le aportó a Miguel Ángel para poder plasmar esta declaración. Tiene como base y antecedente la declaración previa tanto de México del 2017 como la de Panamá de 2018. Cada uno de ustedes tiene un borrador y lo que yo le sugeriría, yo le voy a dar rápida lectura, y lo que sugeriría es que, salvo que haya algo que realmente ustedes digan, no, yo no puedo vivir con esto, digo utilizando la fórmula del consenso, ¿no? No unanimidad, pero sí consenso, tomando en cuenta que por consenso entendemos, ok, apoyo este tipo de cosas, salvo en este aspecto con el cual realmente no puedo vivir con esa expresión, o que haya una omisión muy importante y digan, oiga, nos estamos olvidando un elefante, que la declaración sin ese elemento va a quedar débil. Entonces, sigo viendo varios lugares vacíos, pero creo que si seguimos esperando vamos a estar en contra del tiempo, así que en guerra avisada no mueren soldados, así que vamos a empezar. Dice: Declaración, 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, redes sociales, noticias falsas y desinformación, retos y desafíos para la justicia electoral, Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, 29 de noviembre de 2019. Si hay algún typo o algún tipo de error ortográfico, se agradece también la mención. Las magistradas y magistrados de los tribunales y organismos electorales y los especialistas participantes en la 11ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 2019 en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, considerando que en ocasión de la 9ª y 10ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, celebradas en la ciudad de San Miguel de Allende, México, y en la ciudad de Panamá, en los años 2017 y 2018 respectivamente, se acordó entablar un diálogo e intercambio permanente para generar un espacio de intercambio, ahí hay dos intercambios, valdría la pena cambiarlo, para identificar buenas prácticas y presentar propuestas para atender los retos que presenta el uso de redes sociales para la integridad de los procesos electorales y la calidad de la democracia y el papel de la justicia electoral iberoamericana frente a estos desafíos. Que, dentro de los acuerdos adoptados en las citadas conferencias, los órganos electorales participantes se comprometieron a incrementar los esfuerzos para mejorar la integridad de los procesos electorales a través de la promoción del buen uso de las redes sociales como medios que faciliten la libertad de expresión y la equidad en la contienda electoral. Que durante la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral, celebrada en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, las y los participantes han analizado durante los días 28 y 29 de noviembre de 2019 como tema central redes sociales, noticias falsas y desinformación, retos y desafíos para la justicia electoral. Que los tribunales y órganos representados en la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral hemos decidido redoblar esfuerzos para que la tecnología y las redes sociales, por su impacto potencial en los procesos electorales, puedan utilizarse en abono a la libertad de expresión, la equidad de la contienda electoral y en respeto a los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Acordamos: 1. Reconocer el espacio de diálogo y los aportes a la justicia electoral que han generado las ediciones de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral durante una década como foro de deliberación, capacitación e intercambio de experiencias dirigido a fortalecer el acceso a la justicia electoral y el Estado de Derecho en el ámbito del Objetivo del Desarrollo Sostenible 16. Ahí sería Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030, me imagino. ¿Nos faltó poner ahí? Ok. 2. Reafirmar el compromiso de los tribunales y organismos electorales integrantes de la conferencia con la independencia, imparcialidad y legalidad como principios fundamentales de la democracia y la justicia electoral. 3. Contribuir al impulso de un debate amplio, libre, horizontal e incluyente en las redes sociales y otras plataformas de Internet como espacio de deliberación e intercambio. 4.
En este sentido, emprender esfuerzos y acciones para preservar la neutralidad política de la red, asegurando un acceso indiscriminado al Internet. 5. Procurar el fortalecimiento de la ciberseguridad dentro de los órganos electorales y en las contiendas electorales de la región, en el entendido de que la ciberseguridad no solo se refiere a cuestiones tecnológicas, sino de comportamiento de sus usuarios y la ciudadanía. 6. Tomemos en cuenta que en algunos finales ponemos punto y coma y en otros punto. 6. Promover el uso de las redes sociales responsable y apegado a los principios del Estado democrático por parte de autoridades, proveedores de servicios de Internet, candidatos, partidos políticos y otros actores de la contienda electoral. 7. Desarrollar un espacio en el que se conozcan y discutan los acuerdos, mecanismos de colaboración y otros instrumentos para facilitar la cooperación entre los administradores de redes sociales y las autoridades electorales con el objeto de establecer canales de diálogo eficientes, efectivos e idóneos entre ambos. 8. Elaboración de una plataforma indexada de jurisprudencia electoral sobre medios digitales. 9. Elaborar recomendaciones y propuestas para contribuir a la información y deliberación de calidad, minimizando la difusión masiva de informaciones falsas a través de las redes sociales y otras plataformas o tecnologías de comunicación. 10. Desarrollar alianzas estratégicas con las empresas tecnológicas, organizaciones internacionales, medios de comunicación, periodistas, academia y sociedad civil, para la identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y para el diseño de programas y proyectos conjuntos que permitan un uso responsable e informado de las redes sociales en contextos electorales. 11. Creación del Foro Electoral de Medios Digitales en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral. 12. Identificar los principios mínimos que permitan establecer estos acuerdos de colaboración, así como realizar un uso y eventual regulación de las redes sociales durante los procesos electorales en procura de proteger los derechos humanos. 13. Reivindicar el papel central que las autoridades electorales deben seguir representando en este proceso, evitando decisiones autónomas de otras entidades que puedan tener un impacto directo sobre el proceso electoral. 14. Adoptar una posición proactiva para sensibilizar a la sociedad a través de programas de alfabetización digital o el apoyo a los mismos sobre el buen uso de las redes y otras tecnologías de la comunicación en los procesos electorales. 15. Trabajar para que la brecha digital en sus distintas manifestaciones no se convierta en un obstáculo para la participación electoral efectiva. 16. Trabajar en el fortalecimiento de la inclusión y el acceso a la justicia de grupos subrepresentados como las mujeres, los jóvenes y personas con discapacidad, personas con diversidad funcional. 17. Agradecer al Tribunal Superior Electoral, en la persona de su juez presidente, Román Andrés Jaqués Lizano, de las juezas y jueces que lo integren, e IDEA Internacional, en la persona de su director regional para América Latina y el Caribe, doctor Daniel Sobato, y al jefe de la oficina de IDEA Internacional para México y Centroamérica, doctor Miguel Ángel Lara Otaola, como a los equipos de trabajo de ambas instituciones que hicieron posible la celebración exitosa de esta 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Electoral por su profesionalismo y compromiso con la democracia. Y luego vienen las firmas respectivas. Como dicen en los remates, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que un fuerte aplauso. Aprovecho, ¿sí? Perfecto. Aprovecho estos minutos porque me voy a tener que retirar probablemente de previo a la clausura final, porque tengo que tomar un avión para regresar a Chile. Así que en nombre nuevamente de nuestro secretario general, Kevin Casas Zamora, de mi colega Miguel Ángel, en el mío propio, quiero agradecer de manera muy, muy especial a los magistrados y magistradas del Tribunal Superior Electoral, a su presidente, el doctor Román. Realmente creo que todos hemos coincidido en que venir a esta hermosa isla y estar en contacto con este cálido y hermoso pueblo es una de las experiencias, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, más gratificantes. Yo tengo 37 viajes hechos en los últimos 30 años a la República Dominicana. Lo único que me falta y no he conseguido, y sigo insistiendo, es la cédula para ser dominicano, pero estamos en esa negociación, así que espero que en los próximos 1 o 2 años lo pueda conseguir. Mis felicitaciones nuevamente al Tribunal Superior Electoral por haber asumido la nueva presidencia de la Red Global, que es una distinción, que es un justo reconocimiento, como decía el día de ayer, al profesionalismo, al compromiso, a
a todo este trabajo estupendo que vienen haciendo desde el tribunal. Felicitar a todas y todos ustedes, realmente es un placer reencontrarlos, trabajar con ustedes. Creo que hemos hecho avances muy importantes. Muchas gracias por su tiempo, por sus contribuciones. Y bueno, este es un tema que va a requerir de legislación permanente. Decíamos eso del financiamiento político, como lo decían los alemanes, ¿no? Que era la legislación permanente porque cada vez que uno la arreglaba una parte salían efectos perversos que había que, o nuevos desafíos. Esta es otra de las legislaciones permanentes que nos van a seguir presentando desafíos de carácter permanente, valga la redundancia, así que creo que nos va a seguir ocupando y preocupando en los próximos años. Muchísimas gracias y espero verlos muy pronto en algún otro evento. Gracias. Damos inicio al quinto panel, que lleva como tema buenas prácticas y lecciones aprendidas en el uso de la tecnología y las redes sociales en democracia. Este panel está a cargo del moderador, el magistrado Ramón Aristide Madera Arias, quien es juez titular del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana desde el año 2017, magíster en Derecho Constitucional y Derecho Público, en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. Ha sido juez presidente de la Corte de Apelación, procurador general adjunto de la Procuraduría General de la República, entre otras funciones. Saludos, buenas tardes. Nosotros nos sentimos muy felices al tener la honra de haber disfrutado de esta hermosa e importante actividad internacional y debo de expresar nuestra gratitud porque nuestros corazones desbordan de felicidad al compartir las buenas prácticas con personas de otras latitudes de Iberoamérica. Indiscutiblemente que estamos en una época muy importante de la historia a nivel global. El mundo es cambiante, es dinámico y no podemos estar sometidos a los parámetros tradicionales que siempre se han hecho en el globo terráqueo. Eso es algo que ha sido siempre demostrado y cada generación trae nuevos asuntos, nuevos gustos, nueva diversión, nuevos avances, en fin, la sociedad cambia. Se decía en cuanto a la comunicación, el destacado periodista Adriano Miguel Tejada hizo un historial de cómo, de qué manera ha ido cambiando la información. Muchos han querido criticar lo que son las redes sociales, porque creen, e inclusive se ha dicho que está en peligro o que perecerá la democracia con la implementación de las redes sociales. Por el contrario, nosotros somos del parecer de todo lo inverso. Somos fieles y fervientes defensores de las redes sociales y de los nuevos tiempos a los cuales deben de adaptarse todos los órganos electorales del mundo, así como todas las instituciones. Las redes sociales es la más bella y genuina expresión de la democracia representativa, no participativa. Porque los de abajo, el pueblo, los humildes, aquellas personas que no tienen voces, indiscutiblemente al instante tienen la manera de poder manifestarse y todos al instante, todos los ciudadanos
a la vez somos periodistas, somos reporteros, somos comunicadores y no tenemos que esperar que al otro día salga el periódico con la información quizás ya un poco natimuerta. Sin embargo, los periódicos simplemente le dan cabida a lo que le interesa a ciertos sectores económicos, políticos, sociales, y muchas veces son voces comprometidas. Sin embargo, con las redes sociales es el pueblo que de inmediato se empodera. Es el pueblo el que exige transparencia. Es el pueblo el que ejerce la democracia y que a la vez le exige a su representante. Es el pueblo soberano quien a la vez critica las malas acciones de sus representantes que lo han defraudado en las promesas electorales. Por eso entiendo que el impacto de las redes sociales son las prácticas positivas. No todo es color de rosa. Siempre hay cosas malas, pero es mucho mejor. Las ventajas son superiores a las desventajas porque realmente los de abajo nunca tienen acceso a los medios de comunicación ni a expresarse, porque el ciudadano ordinario no es fuente de noticias, solamente es fuente de noticias y se le escucha cuando lo matan, cuando lo apresan ilegalmente, cuando les violan su derecho, cuando incurren al narcotráfico, cuando la mujer es víctima de violencia intrafamiliar, en fin, cuando hay tráfico de droga, crimen organizado, ahí es que son fuente de noticias. Pero de otra manera, no le hacen caso, pero mucho menos tienen acceso a la comunicación. Con las redes sociales estamos en una verdadera democracia, donde es el pueblo que habla. No importa, estamos de acuerdo con la campaña negativa. La campaña negativa es lo mejor que puede haber también en las redes sociales, porque el pueblo no puede permitir que un vagabundo, un sinvergüenza, un corrupto, un delincuente o una persona que tenga una vida indecorosa sea su representante, que sea el administrador de los bienes públicos, que sea quien vaya a legislar. Personas deformadas, la verdad, el pueblo puede ser la víctima, por lo tanto la verdad tiene que trascender y es el pueblo que tiene que desnudarlo, no se le puede poner una mordaza en la boca. Ahora bien, como bien dijo la magistrada Rafaelina Peralta, que siempre una mujer muy elocuente, que hace unas exposiciones brillantes, ha dicho que en la República Dominicana existe la ley 57-03 sobre delito de alta tecnología, cibernético o informático. Entonces, están los mecanismos para perseguir a las personas, porque las desventajas son la campaña sucia, injuriosa, las campañas de desinformación, las cuentas bots o los fake news. No obstante, puede existir mecanismos de controlarla, pero también de perseguir a las personas que se exponen a esa situación. Las redes sociales es el mecanismo de transparencia, porque todas las entidades, los entes y los órganos del Estado están en la obligación de colocar en sus páginas web todas sus operaciones económicas, sus transacciones, y hay la manera quizás de enfrentar o de contribuir los males, la corrupción o la deficiencia. Por eso nosotros creemos que son muy útiles y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la época, adaptarnos a las circunstancias y sobre todo someternos
a la transparencia, que es al escrutinio del pueblo. Es el pueblo el soberano, y el pueblo es el que va directamente a exigir, no a través de otra persona, sino más bien de una manera directa, que va a exigir a cada gobernante que cumpla con sus funciones. Me recuerda indiscutiblemente, ya a nivel de anécdota, una fiesta en la cual yo me encontraba hace aproximadamente 20 años. Ahí había un ciudadano haitiano con sus papeles, o sea, ciudadano legal. Un agente de la Fuerza Armada o guardia fue a sacarlo de la fiesta porque no se dejó extorsionar. Y le dice ese haitiano: haga su servicio y no me saque de aquí, no me discrimine porque soy haitiano. Entonces, en ese sentido le digo yo a los funcionarios públicos: cumplan con sus responsabilidades, sean serios, no hagan lo mal hecho, sean transparentes, sean honestos, buenos administradores, no sean corruptos, y el que lo hace bien hecho indiscutiblemente va a recibir el premio del pueblo dominicano y no tendrá miedo al impacto de las redes sociales. Sin más preámbulos, nosotros vamos a hacer una pequeña introducción de este panel que magistralmente lo van a componer unos destacados expertos internacionales, y diría yo que soy un lego en la materia. Me voy a nutrir, al igual que todos ustedes, con su vasta experiencia. Sin embargo, en este caso no seremos muy democráticos, y soy democrático, porque estamos en este momento en contra de un tirano que se denomina tiempo. Entiendo que a más tardar a la 1:30 debemos de abandonar este salón, y por lo tanto le sugiero a los brillantes y amables panelistas que nos honran con su presencia, estricto cumplimiento, que no se nos pasen de los 10 minutos otorgados, y si queda un pequeño chance u oportunidad, tendrán participación los demás, todos los que están integrando esta conferencia. No obstante, no es por nuestra voluntad, sino más bien porque muchas veces dicen que el último que ríe, ríe mejor, pero en este caso vamos a reír peor. Bien, nuestra primera panelista es Leticia María Ruiz, representante de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, con diploma in Data Analysis on Collection de la University S. Master en Comparative Politics en Carolina del Norte, en Chapel, Estados Unidos. Máster en Estudios Latinoamericanos y licenciada en Sociología, ambos en la Universidad de Salamanca. Es profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid desde el año 2010, donde es la representante de la política comparada en el doctorado de Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias de Sociología. Fue contratada como doctora en la referida Universidad Complutense de Madrid. Actualmente imparte 3 asignaturas en el grado de Política y participa anualmente en la evaluación de la docencia en la referida universidad. Sin más preámbulos, los dejamos con nuestra distinguida y prestigiosa invitada que nos honra con su presencia en el día de hoy. Muchas gracias, magistrado, por su
sus amables palabras y por su presentación. Y quiero comenzar, pues como todos quienes me han precedido en el uso de la palabra, agradeciendo al Tribunal Superior Electoral, presidente, magistrados, su invitación a estar aquí, agradeciendo también a IDEA Internacional esta actividad. Para mí siempre lo digo, es una gran felicidad poder estar en esta isla afortunada, ¿no? Es difícil la tarea que nos toca aquí a nosotros porque somos los últimos, ¿no?, en presentar. Ha habido aportaciones muy ricas de todos ustedes, que además yo creo que se han complementado, se complementan muy bien todas ellas. Es difícil entonces a estas horas y teniendo ya un público cansado decir algo nuevo, ¿no? La perspectiva que yo les propongo tomar para los próximos minutos es la perspectiva de la ciencia política, la perspectiva politológica, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que pensar en el impacto de las redes sociales y cómo eso afecta a la integridad de los procesos electorales necesita forzosamente que atendamos a un actor principal en estos procesos electorales, que son los partidos políticos, ¿no? Cómo, y esta es mi propuesta de reflexión para estos minutos, cómo el surgimiento, el boom, la rebelión de las redes, ¿no?, siguiendo con esta emulación de citas a Ortega en vez de la rebelión de las masas, cómo todo esto ha impactado en el quehacer de los partidos políticos, ¿no?, y cómo esto debe ser contemplado por quienes hagan algún tipo de modificación de la normativa que rige los procesos electorales en lo que se refiere a las redes sociales, ¿no? Como todos ustedes saben, los partidos políticos bueno, pues han ido sofisticándose, son maquinarias débiles en muchos países de la región, pero no es menos cierto que se han ido sofisticando y que no solo tenemos la organización partidista tradicional, sino que además tenemos organizaciones por fuera de los partidos que entran dentro del área de influencia de los propios partidos políticos, y los partidos se valen de estas organizaciones extrapartidistas para lograr una mayor penetración en la sociedad, ¿no?, porque estamos en un momento en el que las marcas partidistas están muy desgastadas, ¿no? Entonces, en este contexto, las redes sociales, y esto es un poco la idea que yo quiero que sea la idea fuerza de mi aportación, las redes sociales son una ventana de oportunidad para el modo en que los partidos cumplen con sus funciones, pero esa ventana de oportunidad no es tan evidente que repercuta positivamente en el desempeño, en la credibilidad de las organizaciones partidistas. Y esto, lógicamente, pues tiene un impacto sobre el modo en que discurren los procesos electorales. Y desde este punto de vista considero que cualquier intento de regular el impacto de las redes sociales debe tener en cuenta que los partidos políticos pueden verse debilitados por este tipo de regulación, ¿no? Entonces, bueno, de las muchas funciones que cumplen los partidos políticos, con sus problemas, con sus dificultades, con sus retos, hay dos funciones en las que indudablemente las redes sociales tienen un fuerte impacto, ¿no? La primera es la función de agregación, que es la razón de ser de los partidos políticos, ¿no? Organizar las preferencias de los electores, establecer prioridades en lo que son los retos, las necesidades de cualquier país, de cualquier sistema político. Entonces, las redes ofrecen potencialidades para el cumplimiento de esta función de agregación, pero también presentan claroscuros, ¿no? Brevemente, bueno, pues como se ha ido diciendo aquí, las redes sociales pueden servir para pulsar de forma rápida la opinión de los ciudadanos, pueden servir para tener un mapa de reacciones ante un determinado tema, y todo esto lo pueden utilizar los partidos políticos, y las redes sociales son un poderoso instrumento de generación de estados de opinión, ¿no? Y en el momento actual los partidos políticos están utilizando todo ello, pero quiero incidir en que muchas veces no es la etiqueta partidista en sí, sino que es esa parte extrapartidista, como decíamos, esos círculos de influencia cercanos al partido, los que están en muchas ocasiones
utilizando o intentando rentabilizar la potencialidad de las redes sociales, ¿no? Pero la realidad es que esta tarea de agregación de intereses sigue necesitando de un diagnóstico profundo por parte de los partidos políticos y que no puede agotarse en la propia lectura de lo que está pasando en las redes sociales, en el propio análisis de las tendencias de opinión, ¿no? Por lo tanto, los partidos han visto complejizado desde este punto de vista su tarea de agregación de intereses. Ya no es solo sentarse a pensar cuáles son los retos con los diferentes datos que tienen los partidos, cuáles son los retos, cuáles son las posibles soluciones, sino que además todo partido político que se precie tiene que incorporar, por supuesto, un analista de redes, un community manager, pero alguien que sobre todo haga sustancias, lo traduzca a un punteo sustantivo de temas, todo lo que se discute en las redes sociales, ¿no? Entonces, decíamos que las redes nos pueden ayudar a mapear, a generar un diagnóstico de la situación, pero además las redes sociales tienen un componente, en este caso muy positivo, que es que pueden servir para que los partidos políticos realicen una segmentación del electorado, ¿no? Una segmentación del electorado que luego puede ser muy útil, como diremos, en su función electoral. Entonces, bueno, pues en esta labor de segmentación del electorado, las redes sociales tienen la capacidad de que los partidos políticos identifiquen diferentes sensibilidades, pueden ayudar a que se construya una identidad compartida dentro de los partidos políticos, pero al mismo tiempo, y aquí viene uno de los grandes retos, las redes sociales lo que han hecho es que han introducido nuevos competidores para los partidos políticos, porque esta tarea, como bien decía el magistrado, los partidos no tienen el monopolio de esta tarea. Ahora mismo hay muchos actores, como aquí se ha dicho, individuales y colectivos, que no necesariamente están relacionados con los partidos políticos y que compiten de alguna manera con los partidos políticos en la introducción de diferentes mensajes, ¿no? Por lo tanto, los partidos políticos que van a sobrevivir a este reto de agregar intereses con las redes sociales son aquellos que sean capaces de llevar a cabo un liderazgo dentro de las redes. En esta situación de anarquía de tantas personas, tantos colectivos, tantas voces opinando, la tarea de liderazgo yo creo que sigue correspondiendo necesariamente a los partidos políticos. La segunda función en la que los partidos políticos se pueden apoyar en las redes sociales es en la función electoral, ¿no? La función de estructuración de las elecciones. Y desde este punto de vista, aquí se ha dicho que las redes sociales han cambiado el modo en que los partidos se vinculan con sus electores. Pero me gustaría señalar que estos vínculos a través de las redes sociales no son ni más estrechos ni más estables de lo que lo han sido hasta ahora. No necesariamente las redes sociales consiguen que los ciudadanos sintonicen con la identidad de los partidos y con sus propuestas. Es cierto que las redes sociales han democratizado el acceso a la información. Es cierto que las redes sociales suponen para los partidos políticos un abaratamiento de costes a la hora de hacer campaña electoral, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora mismo está teniendo lugar, ha comenzado la campaña electoral en Perú para estas elecciones congresuales extraordinarias, que va a ser una campaña especialmente breve, ¿no? Las elecciones son el 26 de enero, y aquí las redes sociales van a jugar un papel muy importante, porque, como todos ustedes saben, los partidos políticos peruanos están muy presionados por los numerosos escándalos que ha habido de financiación de los procesos electorales. Y entonces, realmente ahora mismo los partidos, los candidatos, están compitiendo en las elecciones con muy poco dinero en los bolsillos, porque todos los empresarios en Perú tienen realmente miedo de contribuir a patrocinar la campaña de ningún candidato o de ningún partido, ¿no? Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo de cómo, de lo que yo creo que va a ser la tendencia, como se ha venido aquí diciendo, que es las redes
complementando y en muchas ocasiones incluso sustituyendo las campañas presenciales de los partidos. Pero claro, todo esto se está produciendo de una manera atomizada en muchos casos, porque cualquier candidato tiene acceso a una red social al margen del partido político. Esto fomenta la atomización en los partidos. Desde muchos puntos de vista debilita la propia institucionalidad partidista y además puede llegar a poner de manifiesto, a poner más en evidencia aún, la condición de que los partidos, como se suele repetir, son actores divididos, ¿no? Las redes sociales, el que cada candidato compita con sus propios mensajes desde distintas redes sociales, lo que hace es poner aún más en evidencia, desde la perspectiva del ciudadano, esta condición de los partidos como actores divididos, ¿no? Y en este sentido conviene pensar que, bueno, pues la función electoral está apoyada ahora mismo por las redes sociales, pero que hay varios axiomas que están en la literatura especializada. Yo me voy a hacer eco de dos que nos deben dejar pensando hacia dónde vamos, ¿no? Lo primero, que las redes no hace electores más informados, entre otras cosas porque hay una brecha digital, no todos accedemos a las redes sociales, los rasgos individuales clásicos, edad, nivel de estudios, condición socioeconómica, afectan al acceso a las redes sociales, y también el tipo de consumo que se está haciendo de las redes sociales, ¿no? Como todos sabemos, se produce hasta cierto punto una banalización de la discusión política e incluso una cierta degradación del propio debate político. Y el segundo axioma que está funcionando en la literatura especializada es que es cierto que las redes sociales han aumentado el interés por la política, pero que no necesariamente ese aumento del interés por la política se traduce en un aumento de la participación electoral. En los países donde el voto no es obligatorio, se constata que en muchos casos la participación electoral no ha hecho otra cosa sino descender, en un proceso paralelo al desarrollo de las redes sociales que aquí estamos describiendo, ¿no? Bueno, para ir acabando, hay otras funciones en las que las redes sociales son importantes, otras funciones que cumplen los partidos en las que las redes sociales son importantes, ¿no? Por ejemplo, en el reclutamiento pero no tan importantes como estas dos que he descrito, ¿no? En el reclutamiento de las redes, pues una nueva manera de medir el atractivo de los candidatos son los miles de likes, los miles de seguidores que tienen los candidatos, ¿no? El atractivo de un candidato ahora también se mide desde hace tiempo por su éxito en las redes, ¿no? Y como la mesa es de buenas prácticas, es cierto que los partidos se pueden ver muy beneficiados en su labor de implementación de políticas, se pueden ver muy beneficiados por las redes, porque las redes sirven para ejercer la transparencia activa, ¿no? Esto que alguien llamó la monitorización cívica del poder, pues realmente las redes sociales pueden servir para que los ciudadanos tengan idea de qué políticas se están promoviendo, de cómo los distintos gobiernos de los diferentes partidos están llevando a cabo unas u otras políticas, ¿no? Pero el tema es que esto nuevamente no necesariamente viene de la mano de los partidos políticos, esta monitorización, sino que son los propios ciudadanos los que de manera individual o coordinada están llevando a cabo esta función, ¿no? Por lo tanto, los partidos políticos compiten con otros actores en el uso rentable de las redes sociales. Hay política al margen de los partidos políticos, cada vez hay más política al margen de los partidos políticos. Y para que estos se mantengan, para que los partidos políticos se mantengan, tienen que cuidar especialmente, yo creo, su reputación digital y tomar conciencia, como aquí se ha dicho, de que tienen que ser responsables de sus acciones en las redes, ¿no? Quiero simplemente esbozar, sin abusar de la paciencia del magistrado, esbozar que por las redes sociales y por otros cambios que se están produciendo en las sociedades actuales, el tipo de representación ha experimentado una transformación, ¿no? Y las redes sociales creo que han contribuido a que los partidos políticos ahonden en esta espiral de ausencia de programa,
La política ahora es mucho más emocional y mucho más personalista, en detrimento de la estructuración programática, a que se ahonde en el aumento de la volatilidad, esta idea de que se acabaron los partidos con bases sociales firmes que tienen votos que sostienen a lo largo del tiempo, y que la representación ahora, como se ha dicho aquí, es mucho más polarizada que hace un tiempo. Y con esto acabo. Muchas gracias. Bien, hermosas palabras, muy elocuente desde la madre patria, esa exposición hecha por Leticia María Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora bien, desde la madre patria nos trasladamos a Latinoamérica. Panamá se ha convertido en un ícono o un modelo para muchos latinoamericanos en muchísimas cosas. Por ejemplo, es un país que se va desarrollando con un quizá crecimiento, un índice de desarrollo por encima del estándar de muchos de América Latina. El canal de Panamá que permite el tránsito, diría yo, desde el polo norte hacia el polo sur de mucha mercancía, así como también país de tránsito casi obligado cuando nos vamos a conectar con otras latitudes. También es un monstruo en el sistema financiero internacional, pero así lo está haciendo en este momento en el sistema electoral, sobre todo en lo que denominamos pacto ético electoral, y sobre todo se ha convertido en un gran estandarte y un modelo que necesariamente tenemos que seguir todos los países latinoamericanos para fomentar el voto informado y una conexión con el pueblo. Tenemos desde Panamá a Francisco Morales, quien es jefe de la Unidad de Medios Digitales del Tribunal Electoral de Panamá. Se trata de un profesional experto en gerencia bancaria, financiera y negocios internacionales por la Universidad Latina de Panamá. Su ejercicio profesional se ha dirigido a la comunicación en los medios digitales y coordinación estratégica en redes sociales. En la actualidad se desempeña como jefe de la Unidad de Medios Digitales del Tribunal Electoral de Panamá. Tenemos mucho que aprender de nuestro próximo panelista, porque, repito, Panamá en medios digitales, en justicia electoral, es Panamá. Es el modelo que todos estamos obligados a seguir. Entonces, tiene la palabra Francisco Morales. ¡Qué presentación! Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes esta tarde en el Tribunal Superior Electoral. Muchas gracias a don Daniel, a IDEA, también el agradecimiento por esta invitación. En estos 10 minutos quiero ser bastante breve para no pasarme y poder presentar algunos puntos importantes sobre el caso Panamá. Importantes, ¿por qué? Porque dieron ese giro de 180 grados en una entidad que hace año y medio no tenía unas redes sociales eficientes y en las cuales desde probablemente sus máximas autoridades hacia abajo no había un conocimiento amplio del tema digital. Tengo 15 puntos y los voy a ir desarrollando de manera rápida para no pasarme el tiempo, pero creo que el primer punto es debemos estar en redes sociales. Y esto ocurrió antes de que yo llegara al Tribunal Electoral, cuando llega el magistrado Alfredo Junca a este tribunal y puede iniciar esa pequeña evangelización tratando de que las otras autoridades entendieran de que las redes sociales y el mundo digital era algo que estaba aquí,
que ya había llegado y que no se va a ir en muchos años, o probablemente va a ir mutando. Este es un mundo que cambia totalmente minuto a minuto con cada actualización que hacen las redes sociales y con cada cambio cultural que tenemos los usuarios en las redes sociales. Así que ese es el primer punto, darnos cuenta, todos los estamentos electorales, seamos tribunales, seamos consejos de organización electoral, que debemos estar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente igual va a comentar, igual va a hablar, igual nos va a criticar, igual va a buscar información. Somos los entes electorales, somos los entes que deben dar la información de primera mano. Es por esto que debemos estar en las redes sociales. Pero no estar en las redes sociales con una cuenta que simplemente publica un fallo de un tribunal, sino hacer un estudio de nuestras redes sociales y empezar a buscar la mejor manera de comunicar con la población. Para nosotros en el Tribunal Electoral hicimos una investigación de quién era ese público meta de las redes sociales del Tribunal Electoral para buscar una manera eficiente de hablarle. No podemos seguir pensando o seguir publicando en redes sociales como ese profesional abogado de 60, 70 años con un léxico muy técnico que probablemente los jóvenes que están en redes sociales no van a entender. Por eso hemos buscado otras maneras de comunicar en redes sociales sin perder esa visión pública de que somos una entidad y no pasar a hacer el ridículo en redes sociales, pero sí poder comunicar eficientemente. Posterior a esto, a este primer paso, también iniciamos con una unidad de medios digitales que llevaba de la mano una evangelización digital. Este es un término que utilizamos mucho los estrategas digitales cuando trabajamos dentro de empresas, mucho más en medios de comunicación, donde nos toca hacer ese cambio de lo tradicional a la nueva era o a los medios digitales para poder que los periodistas vayan tomando esa nueva onda hacia los medios digitales, y fue lo mismo que tuvimos que hacer en el Tribunal Electoral, desde los directores, desde los colaboradores, hasta los mismos magistrados, a los cuales se les tuvo que capacitar desde qué es un contenido orgánico y qué es un contenido pago. Esta evangelización digital nos ayudó a poder mover los engranajes del Tribunal Electoral de manera de que en las pasadas elecciones tuvimos éxito no solamente con temas que tuvieron que ver en medios digitales, sino que pudimos, por medios digitales, ayudar a otros temas que manejaba el Tribunal Electoral. Llegando a este punto, he mencionado lo orgánico versus la pauta, y esto fue una parte muy importante que los magistrados tomaron en cuenta al momento de poder girar jurisprudencia con los casos que se estuvieron dando en Panamá. Y antes de iniciar, quiero comentarles que en Panamá, algo de información, en Panamá tenemos una veda electoral que es permanente, solamente se puede hacer publicidad electoral 60 días antes de las elecciones generales y 45 antes de las elecciones primarias. Por ende, todo lo que se haga fuera de ese periodo es una violación a la ley electoral. La unidad de medios digitales es una de esas unidades o partes del tribunal que se encarga de velar por la protección de esas leyes, y éramos los encargados de detectar esas violaciones en los medios digitales. ¿Por qué digo que la parte sobre el contenido orgánico y la pauta era importante? Porque todo lo que publicamos en nuestras redes sociales genera libertad de expresión, es nuestro pensamiento, es lo que decimos. Hago un paralelismo entre el llegar al hogar y conversar con la familia y decirle a la madre de familia: yo voy a votar por el candidato A porque creo que es el que me convence. Es lo mismo que salir en las redes sociales y decirle a mis seguidores, que son mis amigos, en muchos casos: yo voy a votar por esta persona porque es la que me convence. Es un contenido orgánico, muy diferente a
contratar un vehículo con megáfonos y enviarlo calle por calle de mi barrio a decir voten por el candidato A porque es el mejor. Es lo mismo en medios digitales a decir voten por el candidato tal que es el mejor y por detrás meto una tarjeta de crédito y pago una pauta. Este paralelismo es muy importante para determinar qué es orgánico, qué es libertad de expresión según la norma panameña y qué pudiera verse como una violación al Código Electoral con una propaganda paga. Estos temas técnicos y muchos otros más tuvieron que ser entendidos, analizados y trabajados por cada uno de los magistrados, por cada uno de los asistentes de los magistrados y los mismos jueces electorales que fueron entendiendo también de la materia. Como les comentaba anteriormente, esto también nos ayudó a poder comunicar de manera más eficiente a la población. Y para continuar, quiero hacer una breve encuesta. De los presentes aquí, ¿cuántos tienen cuenta de Facebook? Levanten la mano para ver. ¿Cuántos tienen cuenta de Twitter? ¿Cuántos tienen cuenta de Instagram? ¡Wow! Señores, no es lo mismo hablar en Facebook, comunicar a la población en Facebook, que comunicar en Twitter, que comunicar en Instagram. Tenemos segmentos de la población totalmente distribuidos entre ellas. En Panamá, la red social de mayor crecimiento es Instagram. Y nos dimos cuenta que allí teníamos que variar la forma de la comunicación para poder llegarle a ese público joven que estaba allí, pero que no es el mismo público de una edad un poco mayor, de otro segmento, de otro nivel socioeconómico, que son los que están en Twitter. Esto también lo tuvimos que entender, también fue un aprendizaje para todos en el Tribunal Electoral. Entendiendo estos temas, pasamos a la siguiente fase, que fue poder establecer una comunicación efectiva con las redes sociales. Para Panamá, un punto muy importante fue el poder conversar con ellos, acercarnos, generar múltiples reuniones y poder entender el punto de ellos y poder explicarles el punto de nosotros. Pasando a un siguiente punto que tiene que ver con esta comunicación, para nuestro país fue muy funcional utilizar un tridente legal, un tridente de normas, un tridente de monitoreo. Este tridente participa la unidad de medios digitales, que es quien hace el monitoreo de las redes y detecta todos esos posibles casos que se dan, pero también todos esos casos se desvían por dos situaciones. Los que violan la norma electoral de Panamá son evaluados por la norma electoral de Panamá y se iniciaban casos judiciales donde fuera requerido, donde los magistrados decidieran que había que iniciar procesos judiciales. Pero también todo eso que no violaba la norma electoral panameña, pero que también perjudicaba el proceso electoral, como incitación al odio, como granjas de bots, trolls, el uso de cuentas desde el extranjero para manipular la opinión pública, para crear tendencias. Todos estos temas que no están evaluados en la ley nacional, los pudimos denunciar ante las redes sociales utilizando sus propias normas comunitarias. Por eso lo llamamos un tridente. La unidad de medios digitales detectaba las posibles violaciones o situaciones que atañían contra el proceso electoral y se podían ir evaluando si se atendían por la norma comunitaria o por la ley panameña. La unidad de medios digitales presentó alrededor de 700 casos de posibles violaciones a la veda electoral.
En estos 700 casos iniciamos con un proceso judicial, el cual se presentaba una denuncia, iba a la Secretaría General del Tribunal Electoral, esta hacía un reparto entre los diferentes despachos de los magistrados se instruían en el caso y decidían si se podía, si se iniciaba la causa, no se iniciaba la causa, y así sucesivamente el debido proceso de cada caso. Pero ese debido proceso de cada caso nos llevaba a que pasaban 3 meses después de puesta una denuncia, 4 meses después de puesta una denuncia, para que nosotros iniciáramos una orden judicial para que la red social eliminara el contenido. Los magistrados rápidamente, al percatarse que esto no estaba funcionando de la manera más eficiente para lo que buscábamos, que era proteger el proceso electoral, cambian el proceso. Se inicia un proceso muy parecido al proceso que sigue la organización electoral de nuestro país para el retiro de vallas mal colocadas en la vía pública. Un proceso más eficiente, más rápido, en el cual logramos retirar pautas con mucha mayor brevedad. Logramos enviar una solicitud a Facebook y que 15 minutos después fuera respondido para bajar el contenido. Ojo, no pasó en todos los casos, pasó en un par. Y esto fue un periodo de aprendizaje tanto como para ellos como para nosotros. Pasamos 2 semanas, 3 semanas después de enviar una orden para que ellos la eliminaran y poco a poco ese tiempo de respuesta se fue reduciendo. Y este es un punto muy importante para todos nosotros, para todos estos estamentos electorales que en algún momento van a solicitar el retiro de un contenido. Hay que entender que hay que sentarse con ellos y no nos podemos pelear. Hay que negociar, hay que buscar esa manera de persuadirlos para que ellos ejecuten, que al final están obligados, pero hay que hacerlo de una buena manera. Y eso fue lo que tratamos de hacer en Panamá. No les voy a mentir, hubieron momentos tensos en los que pensábamos que esas relaciones se iban a caer, pero gracias a Dios pudimos trabajarlo con mucha comunicación y sacar adelante esto. Yo creo que me estoy pasando en el tiempo. Voy a ir un poquito más rápido. Y bueno, este es un punto importante, reducir el tiempo de respuesta, y por ahí es muy probable que si los diferentes países nos ponemos de acuerdo y empezamos a trabajar en este foro que pues en esta reunión hemos decidido implantar para próximos años, podamos ejercer una mejor presión, una mayor presión para que las redes sociales tomen en cuenta más nuestras solicitudes. Para el Tribunal Electoral de Panamá fue muy importante, ya lo mencionaba anteriormente, proteger la libertad de expresión. Cuando inició la unidad de medios digitales en Panamá, los medios de comunicación nos hacían ver como las SS alemanas, como un instrumento para ver qué hacían los candidatos políticos o qué no hacían. Al ir pasando el tiempo, al llevar una comunicación efectiva con los medios de comunicación, al invitarlos a nuestras oficinas, al ir ellos viendo el proceso, cómo se iba dando, pudimos cambiar esa percepción y mucha gente fue entendiendo que el trabajo de la unidad de medios digitales era proteger el proceso electoral en los medios digitales. Entendimos también que teníamos que tomar acciones en contra de la desinformación. Y la primera acción fue crear un pacto ético digital, un pacto que incluyera no solamente a los actores políticos, como teníamos un pacto anterior. Este era un pacto que incluía a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a todo panameño que quisiera firmar el pacto ético digital y hacer buen uso de las redes sociales. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cuál es el resultado del pacto ético digital? El resultado del pacto ético digital es que tuvimos una población coherente, que conocía que en redes sociales se podía dar desinformación, que trabajamos educación para la población y que llegadas las elecciones en nuestro país teníamos una población preparada
para saber de que no todo lo que se dice en redes sociales es verdad y que hay que verificar la información que nos llega. Por allí también entendimos que no podíamos utilizar un sistema parecido al de verificado, porque en nuestro país un medio de comunicación pertenece al grupo político A, el otro medio de comunicación pertenece al grupo político B y el otro al C. Por esto, que cual proyecto de emprendedurismo buscamos medios nativos digitales para impulsar la verificación y el fact-checking de las noticias. El Tribunal Electoral, cual empresa de promoción de pymes, fue apoyando a esos pequeños periodistas para que ellos fueran verificando. Por ahí una de las diferentes estrategias que utilizamos era una que llamábamos Blitzkrieg, porque era una forma rápida en la que salíamos a tratar de atacar la desinformación con la información real en la cuenta oficial del Tribunal Electoral, con los verificadores que estaban pendientes de qué era lo que iba ocurriendo, pero también los medios de comunicación que llegado el momento se tenían que montar en esa verificación de la noticia, y así sucesivamente desde muchos puntos íbamos atacando la desinformación. Hay que entender que la desinformación, una noticia falsa que se propaga en las redes sociales, nunca vamos a alcanzar al total de personas que pudieron haber leído esa noticia falsa, pero sí podemos trabajar para que la mayoría de la población supiera que había una noticia falsa que se estaba moviendo en redes sociales y que en algún momento los podía impactar. Para cerrar, porque me estoy excediendo mucho, es importante que tomemos en cuenta el manejo de crisis. La desinformación puede provocar crisis. En Panamá tuvimos un caso el día antes de las elecciones, el día sábado 4 de mayo. Un vehículo se accidenta en una de las autopistas más importantes de la ciudad. Esto deja algunos papeles regados en la calle y la gente que pasaba por la autopista empezó a publicar que se trataban de boletas de votación. Hoy en día hacemos la reflexión con el magistrado y creo que si no se hubiera salido a atender esa noticia con la brevedad con la que se hizo y con la capacidad de todas estas herramientas que teníamos para salir a informar de que esto no eran boletas de votación, sino que eran catálogos de una empresa de electrodomésticos, posiblemente eso hubiera empañado el proceso electoral del día siguiente y hubiera dado herramientas a que un actor político hubiera gritado fraude. Y ante este manejo de crisis, que es importante poder salir y dar un primer anuncio informándole a las personas qué es lo que está ocurriendo y salir con un segundo anuncio ampliando la información, salir a desmentir esto, también quiero dejarles la siguiente reflexión. La autopsia, y con la autopsia me refiero a los comunicados como tal, versus los tweets. ¿Por qué digo esto? Estamos acostumbrados, o las empresas o las instituciones están acostumbradas a esperar recopilar toda la información ante una crisis, recopilar todo, y entonces salimos con un comunicado, pero en las redes sociales, mientras nos mantenemos callados, alguien más llena ese espacio. Por esto que apenas tenemos información sobre una situación, sobre una crisis, debemos salir a comunicarlo. Eso es muy importante y creo que en Panamá lo aprendimos, lo entendimos con todo el proceso sobre la recolección de firmas de candidatos independientes, en el cual aprendimos que entre más rápido salimos a atender una situación, más evitamos un ataque al tribunal. Y por último, el mundo digital cambia minuto a minuto. Lo que estamos hablando hoy, probablemente el próximo año, ya no sea lo relevante con las redes sociales. Tenemos que pensar en Big Data, tenemos que pensar en Snapchat, tenemos que pensar en TikTok, tenemos que pensar en muchas otras